Muy buenos días a todos los participantes, muy buenos días Luis Vera, muy buenos días José Antonio Sendón. Muchísimas gracias por estar aquí presente en el día de hoy para hablarnos de este tema que a tantas personas les interesa conocer una opinión experta, completamente imparcial de cómo invertir en tiempos de tasas bajas. ¿Qué hacer? De verdad que yo mismo estoy súper interesado en conocer las opiniones de ustedes, porque a todos nuestros participantes, créanme que esto Luis y José Antonio nos van a dar una opinión completamente imparcial de qué hacer en este momento, donde pues estamos viviendo en la República Dominicana y en el mundo, pues una situación muy atípica de unas disminuciones de las tasas de los bonos, de la renta fija, de los certificados, de todo lo que es renta fija. Primero, en el día de hoy, le vamos a dar la bienvenida al señor Luis Vera, quien es amigo, colega, es asesor de inversiones con más de 15 años de experiencia en análisis de mercados financieros internacionales, egresado de la Pucamaima, portador de la designación de CFA, Chartered Financial Analyst, y cuenta con una maestría en finanzas de la Université de Bordeaux. Es socio fundador de Colega Capital Management, una firma registrada como asesor de inversiones ante el SEC, es el US Securities and Exchange Commission, a través de la cual se desempeña en la gestión de portafolios de inversiones, planificación patrimonial y consultoría a empresas familiares. En adición, su trayectoria le ha llevado a servir como miembro del Consejo de entidades de intermediación financiera, así como consultor en proyectos de diversas instituciones públicas y privadas, incluyendo participantes del mercado de valores y organismos regulatorios. Además, es conferencista, catedrático universitario y comentarista financiero en medios de comunicación. Y algo que él no me incluyó en su hoja de vida, pero que yo, como soy amigo de él, lo sé, tiene otra pasión que él me ha dicho que no es, que realmente no es el mercado de valores, sino que es un baterista muy reconocido de música, vamos a llamarle rock o heavy metal, Pesado. rock pesado, del cual yo era un fanático cuando joven y lo fui a ver una vez, que hizo un tributo. Bueno, bienvenido Luis a Gracias, Jorge. este espacio, te agradecemos tu participación y le vamos a dar unos 10 a 15 minutos a cada uno para que nos hable de la situación, de qué hacer, de cuál es su opinión y luego vamos a pasar a un espacio de preguntas y respuestas donde vamos a tomar las preguntas que nos hagan a través del chat los participantes para pasárselas a ustedes. Bienvenido, Luis. Muy bien, muchas gracias, Jorge, por la introducción. Buenos días a todos. Buenos días, José Antonio. Ciertamente estamos en un tiempo bastante atípico, aunque todo tiene su explicación. Yo creo que lo primero es entender cuál es el motivo por el cual las tasas están tan bajas. Primero entender que no es un efecto, digamos, mágico o simplemente una situación que se ha presentado, sino es una situación que a final de cuentas las autoridades monetarias y de gestión económica a nivel global buscan combatir, digamos, el ralentamiento económico que ocurre o que ha ocurrido debido a la pandemia, y esto lo tratan de combatir con tasas bajas. O sea, las tasas son a propósito que están bajas con la intención de tratar de dinamizar la economía. Esencialmente, están forzando a los dueños de capital, a los inversionistas, las personas que tengan capital ahorrado o que tengan inversiones, los están forzando en cierto modo a que sean más agresivos con su dinero. Es decir, a través de política monetaria, tratan de que las tasas estén tan bajas
de forzarlos a ustedes y a nosotros, a los inversionistas, a que no inviertan en productos pasivos, a que vean poco atractiva estos niveles de rendimiento tan bajos, y entonces que tomen su capital y que asuman otros riesgos, que digan, bueno, déjame tomar este dinero y mejor poner un negocio, déjame poner un restaurante, déjame hablar con un familiar, con un primo, vamos a poner una tienda. Esa es la idea, de que el dinero no se quede, digamos, dormido en instrumentos pasivos, en instrumentos conservadores, como es el caso de la renta fija y otros instrumentos similares. Para darle una idea, por ejemplo, en los Estados Unidos, la tasa de los bonos del Tesoro a un año está rindiendo 0.06%. 0.06%. Esa es la tasa de un año. La de 10 años, a 10 años, están rindiendo ahora un 1.25, que está inclusive ligeramente superior, llegó a estar más bajo meses atrás. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Alemania, que se utilizan los bonos alemanes como referencia de la zona euro, la tasa de bonos de tesoro, de bonos alemanes de 10 años está en negativo 0.45. Negativo 0.45. Es decir, tú quieres ir y que te preserven tu capital por 10 años y tú tienes que pagar un 0.45% anual. Entonces, como pueden ver, la intención de todo esto es que la gente no quiera tener su dinero en bonos del tesoro o en instrumentos, digamos, ultraconservadores, sino que sean más agresivos. Por un lado, que se vayan a instrumentos de renta variable, donde hay mayor potencial de crecimiento, y eso se ha visto en los mercados internacionales. Hemos visto cómo a lo largo de la pandemia, a pesar de un miedo inicial que hubo hacia marzo del año pasado, la realidad es que los mercados financieros estadounidenses, los mercados accionarios, han experimentado un incremento bastante interesante, muchísimo más allá de lo que se esperaba. Pero en gran medida esto es manejado precisamente, o conducido más bien, por las tasas tan bajas. Al haber tasas tan bajas, con esas alternativas, muchos inversionistas prefieren asumir el riesgo adicional que les representan las inversiones en mercados ya más volátiles, que es el caso de la renta variable. Y eso le ha dado un empuje bastante fuerte. Tenemos que el índice S&P 500 ha tenido un crecimiento de más de un 37% en los últimos 12 meses, y lo mismo aplica inclusive a los índices europeos, con más de un 24%, y así en el resto del mundo. Por ejemplo, Japón, que es otra economía desarrollada, pero ya en Asia, también ha tenido un crecimiento de un 23% en los últimos 12 meses. Entonces, este es un territorio donde la mayoría de inversionistas se ha, digamos, volcado. Ha soltado, por un lado, la renta fija y se ha ido hacia la renta variable. No obstante, esto no significa que sea o que vaya a ser apropiado para cualquier inversionista o para todos los inversionistas. Ciertamente, algunos dirán, bueno, pero si las tasas siguen tan bajas es porque algunos o varios inversionistas sí se mantienen invertidos en bonos del tesoro y en instrumentos de bajo riesgo, renta fija de bajo riesgo, y ciertamente es así. Y esto ocurre por dos motivos, y esto quizá más adelante José Antonio pudiera quizás explicar un poquito mejor. Primero, hay oportunidades de corto plazo para hacer trading de corto plazo y sacar alguna ventaja. Eso por un lado. Y por otro lado, también hay inversionistas que, debido a su perfil de riesgo, debido a la naturaleza de la construcción de su portafolio o su estructura patrimonial, o a diversos otros factores que pueden afectar su toma de decisión, ciertamente le conduce a quedarse en esos instrumentos de corto plazo. Entonces, yo recomiendo que aquellos inversionistas de corto plazo no, de renta fija, yo recomiendo entonces a esos inversionistas que, debido a su perfil, no pueden o no deben llevar sus inversiones hacia territorios de mayor riesgo, y que deben permanecer en renta fija o instrumentos conservadores, pero están muy preocupados por los niveles de tasas actuales. Quizás lo más apropiado entonces es realizar inversiones a corto plazo, a plazos bastante cortos,
cuestión de meses, 2 o 3 meses, 6 meses quizás, con la intención de que poder, tan pronto como las tasas empiecen a subir, cuando empiecen a subir, cuando la economía empiece a acelerar, cuando digamos, empiecen a calentar un poco los precios, que es un tema que se ha estado hablando en los últimos meses, riesgo de inflación. A medida que ese riesgo de inflación incremente, los bancos centrales, entonces, para evitar una inflación demasiado alta, van a empezar a subir las tasas de interés. Entonces, eso es algo, es una expectativa de que ocurra. En algún momento, cuando nos estemos ya recuperando más francamente, ciertamente las tasas de interés deberían empezar a subir. Entonces, por eso los inversionistas quizás deban mantenerse invirtiendo a plazos cortos, de suerte tal que cuando lleguen esos momentos, dentro de unos meses, posiblemente el año que viene, que ya las tasas empiecen a subir, sus inversiones de corto plazo estén venciendo y puedan entonces irse, digamos, recolocando ya a tasas más altas. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por tu exposición. Excelente. Vamos a darle ahora la bienvenida a José Antonio Sendón, quien de mi parte necesita muy poca presentación e introducción. Él es gerente de tesorería de CCI Puesto de Bolsa. Tiene ya varios años en esta posición. Es graduado de la Pucamaima como licenciado en Administración de Empresas, MBA y maestría en Mercados y Riesgo Financiero y experiencia de 7 años en el mercado de valores dominicano. José Antonio Sendón ya se ha convertido en un experto del mercado de valores dominicano, dada su vasta experiencia en el mismo. Por favor, háblanos un poco de la misma exponencia, pero ahora desde tu perspectiva del mercado local. ¿Qué está sucediendo y qué hacemos? Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias, Luis, por esa excelente presentación e introducción de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Le agradezco de antemano a todos los participantes que se inscribieron en el webinar y esperamos que estas informaciones que vamos a compartir con ustedes pues contribuyan a ustedes como inversionistas a tomar mejores decisiones de inversión.